Vienen por ti. Apúrate a ver este video para que no te atrapen. Comencemos. El concepto de los zombies tiene sus raíces en prácticas espirituales de África Occidental, donde no se describía a un monstruo devorador, sino a una persona sin voluntad, controlada por un hechicero. Estas creencias llegaron a Haití junto con los esclavos africanos llevados por los colonizadores franceses. En el contexto de la religión vudú haitiana, el zombi se concebía como una figura sin espíritu, forzada a trabajar sin descanso y sin libertad. Lejos de ser una amenaza terrorífica, este ser era una representación de opresión total, una existencia sin autonomía. En Haití, la zombificación adquirió un profundo simbolismo, reflejando el dolor y la pérdida de libertad que representaba la esclavitud. Los bokor, o sacerdotes oscuros, podían capturar el espíritu de una persona, convirtiendo su cuerpo en un instrumento obediente. Así, estos seres sin voluntad encarnaban el temor a un destino peor que la muerte: servir eternamente sin posibilidad de escape. Para los esclavos, esta figura simbolizaba la absoluta pérdida de autonomía y esperanza. Con la independencia de Haití en 1804, el zombi pasó a ser un símbolo de los horrores de la esclavitud y la resistencia frente a la opresión. En la cultura haitiana, el zombi se convirtió en un recordatorio de la importancia de la libertad y la justicia, mostrando cómo el recuerdo de la lucha y el respeto por la autonomía personal podían ser una advertencia contra cualquier forma de sometimiento. La ocupación estadounidense de Haití en 1915 facilitó la llegada de la figura del zombi a Estados Unidos. Soldados, periodistas y otros viajeros que regresaban a su país compartían historias sobre muertos vivientes y las misteriosas prácticas del vudú, presentando una versión exagerada y alarmante de las creencias haitianas, interpretadas como oscuras y peligrosas. En 1929, el escritor William Seabrook publicó The Magic Island, una obra que impactó profundamente la percepción estadounidense de Haití. En el libro, Seabrook describía a los zombies como personas sin voluntad, controladas por hechiceros para realizar trabajos forzados. Aunque inspirada en aspectos del vudú, esta interpretación desvirtuaba el simbolismo de la zombificación en Haití, que reflejaba el trauma de la esclavitud y la opresión, presentándolo como un acto de brujería sin contexto cultural. Inspirada por relatos como el de Seabrook, Hollywood estrenó en 1932 White Zombie, la primera película de zombies. La historia sigue a una mujer transformada en este tipo de ser, para convertirla en una esclava sumisa bajo el control de un hechicero vudú. Mientras que en el contexto haitiano, el zombi simboliza a una víctima de la opresión, la película enfatizó el peligro del hechicero como una amenaza externa y la tragedia de la protagonista al perder su autonomía. En el imaginario estadounidense, este tipo de personas dejaron de ser figuras que reflejaban el sufrimiento para convertirse en un símbolo de amenaza, reforzando estereotipos raciales y pintando a Haití
como un lugar exótico y temible. De esta manera, vemos cómo en la primera mitad del siglo XX, el concepto de estos muertos vivientes estaba más relacionado con la segregación y miedo a otras culturas. Suscríbete. En 1968, George A. Romero estrenó La Noche de los Muertos Vivientes, película que redefiniría la imagen del zombi. Inspirado más en Soy Leyenda de Richard Matheson que en las leyendas haitianas, Romero creó una nueva versión de los muertos vivientes, reanimados sin causa clara, con una insaciable hambre de carne humana y cuya única vulnerabilidad era un disparo en la cabeza. Este zombi de Romero transformó el género del terror y estableció un nuevo arquetipo que sigue vigente. La película también reflejó las tensiones sociales y raciales de los Estados Unidos de los años 60. Este director eligió como protagonista a Duane Jones, un actor afroamericano, algo poco común en la época, lo que resonó profundamente en el contexto de las luchas por los derechos civiles. Aunque George Romero no había planeado hacer una declaración sobre el racismo, el público interpretó la figura de Jones como un símbolo de resistencia en tiempos de fuerte agitación social. Su papel, sin estereotipos y lleno de fuerza, se percibió como una representación de los cambios que estaban ocurriendo en la sociedad. Con secuelas como Dawn of the Dead y Day of the Dead, Romero amplió el simbolismo del zombi para incluir una crítica más amplia. En estos filmes, los zombis representan problemas sociales como el consumismo desmedido y las divisiones de clase. La obra de Romero señala que el verdadero terror proviene de las conductas destructivas de los mismos seres humanos. Así, el zombi estilo Romero se convirtió en una metáfora de la marginación y el deterioro social, abordando temas de poder, miedo y deshumanización. Dale me gusta. En los años 90, los temores de la sociedad comenzaron a desplazarse hacia amenazas modernas como los avances en biotecnología y la posibilidad de enfermedades globales. Videojuegos como Resident Evil y películas como 28 días después presentaron a estos seres creados por virus y experimentos genéticos, reflejando el miedo hacia pandemias y armas biológicas. En Resident Evil, los zombies ya no son producto del vudú, sino de una creación científica, el virus T, desarrollado por la corporación Umbrella. Este cambio trasladó el origen del zombi de un contexto sobrenatural a uno científico, otorgándole un realismo que conectaba con los temores contemporáneos. Con el cambio de milenio y los ataques del 11 de septiembre, los zombies empezaron a reflejar también los temores hacia la vulnerabilidad de la sociedad frente a amenazas externas. Películas como Shaun of the Dead y Zombieland mostraron elementos de humor y sátira, mientras que series como The Walking Dead abordaron la lucha por la supervivencia en un mundo postapocalíptico, planteando dilemas sobre la confianza, la comunidad y la naturaleza humana en situaciones extremas. De esta manera, el zombi dejó de ser únicamente una amenaza física y se convirtió en una metáfora de la desintegración de la sociedad
y de los dilemas éticos que surgen en momentos de crisis. La pandemia trajo consigo un nuevo miedo hacia la transmisión incontrolable de enfermedades. Obras como Guerra Mundial Z y The Last of Us exploraron la idea de hordas de estos muertos vivientes como una representación de amenazas masivas y difíciles de contener, recordándonos nuestra fragilidad frente a crisis de gran escala. Hoy en día, los zombies simbolizan temores ante la pérdida de control, la incertidumbre y la disolución del individuo en una masa incontrolable, ilustrando las ansiedades de una era marcada por la inseguridad global y la desconfianza en la estabilidad de nuestro entorno. Comenta. Los zombies se han convertido en una figura central de la cultura actual, especialmente en los videojuegos, donde títulos como Left 4 Dead, Dying Light y The Last of Us exploran la supervivencia, las decisiones éticas y el trabajo en equipo en mundos apocalípticos. Resident Evil continúa siendo un referente del género, presentando historias de mutaciones y hordas de no muertos. En estos juegos, los zombies simbolizan temores contemporáneos, el colapso social, la falta de recursos y los dilemas morales en momentos críticos. The Walking Dead de Telltale Games destaca las difíciles decisiones que enfrentan los personajes, mostrando cómo la humanidad puede ser tanto una fuente de esperanza como de amenaza. A medida que enfrentamos nuevos desafíos como el cambio climático y el avance tecnológico, los zombies probablemente seguirán evolucionando. Pueden reflejar ansiedades ecológicas o surgir de catástrofes tecnológicas, adaptándose siempre a los miedos de cada época. ¿Cuál crees que será la próxima evolución de los zombies y cómo podría reflejar nuestros futuros temores? Quiero leerte en los comentarios. ¿Crees que solo los zombies dan miedo? ¿Es que no te ha tocado ver al hombre polilla, el ser que si se te aparece, significa que una catástrofe sucederá? Te dejo aquí el video para que te enteres. Hasta la próxima.